El Señor les bendiga, hermanos. Voy a pedirles que abran sus escrituras al primer libro de Reyes, en el capítulo 22. Vamos a leer un pasaje un poquito largo, pero es necesario que le pongamos atención para poder descubrir todo lo que este pasaje nos quiere enseñar. El título de nuestro estudio de hoy es ¿Voz de Dios o de hombres? ¿Qué queremos escuchar? ¿La voz de Dios o la voz de los hombres? Primero de Reyes, capítulo 22, del verso 5 hasta el verso 17. Dice, hermanos, en la palabra del Señor: dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galaad, o la dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados, cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Pueden sentarse, hermanos. Como ya se dieron cuenta, el pasaje parece un poco complicado, pero se nos va a ir aclarando en la medida en que lo vayamos discutiendo. Comencemos entonces, hermanos, hablando un poquito acerca del tema que trata este pasaje. Este pasaje trata, hermanos, de la gran necesidad que las personas tenemos hasta el día de hoy de conocer la voluntad de Dios cuando vamos a tomar decisiones importantes en nuestra vida. Eso es fundamentalmente el tema de este pasaje. Los principales protagonistas de este pasaje son los reyes de un Israel que estaba dividido en dos partes: el reino del norte y el reino del sur. El rey de la parte norte se llamaba Acab y el rey de la parte sur se llamaba Josafat. Estos dos se unen porque Acab quiere retomar una ciudad que había sido
arrebatada por los sirios y quiere volverla para que sea parte de Israel. Quiere decir que la intención de Acab era buena. Entonces Acab busca la ayuda en el rey Josafat y le dice: unámonos para tomar esta tierra que es nuestra y volverla a Israel. Pero llega el momento en el cual ellos se plantean: ¿qué vamos a hacer? ¿Subimos a la guerra? ¿Vamos a ganar? ¿O mejor lo dejamos porque no vamos a ser capaces de derrotar al enemigo? Esa es la gran decisión que tenían enfrente. Y entonces, hermanos, alguien le dice: tienes que buscar la voluntad de Jehová. ¿Por qué es importante este pasaje para nosotros? Porque nosotros también en determinados momentos de la vida tenemos que tomar decisiones. Y mientras más importante es la decisión que tenemos que tomar, más seguros queremos estar de que la voluntad de Dios se está haciendo en nuestra vida. Yo creo que cuando queremos tomar decisiones importantes, todos hemos sentido un deseo grande de escuchar a Dios que nos hable audiblemente. Algunos hermanos dicen: yo quisiera escucharle así como cuando mi esposa me regaña, y que me diga: esto es lo que tienes que hacer, esto es el camino que tienes que tomar. Es natural, hermanos, que todos tengamos la necesidad de conocer la voluntad de Dios cuando vamos a tomar decisiones. Eso no tiene nada de malo. Lo que puede ser malo, y que es lo que nos enseña este pasaje, es que muchas veces, aun y cuando oyéramos audiblemente la voz de Dios declarándonos su voluntad no nos gustara. Y entonces nos sentimos tentados a escuchar mejor la voz de los hombres y no la voz de Dios. Este pasaje nos plantea el hecho, hermanos, de que muchas veces el ser humano rechaza la voz de Dios porque no es la que él esperaba, porque no es la que a él le gusta, porque no es la que a él le agrada, y prefiere entonces mejor quedarse con la voz de los hombres. Este riesgo, hermanos, es peligroso y puede traer consecuencias graves a la vida de cualquiera de nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando estamos buscando la voluntad de Dios? En primer lugar, ante todo, estar seguros de que estamos escuchando la voz de Dios y no la de los hombres. En este pasaje, hermanos, que hemos leído, como ya lo hemos dejado establecido, los dos reyes de Israel están unidos para rescatar una ciudad que les pertenecía. Pero Josafat, el rey de la parte sur, dice: bueno, yo creo que es necesario buscar el consejo de Jehová. Y Acab, el rey de la parte norte, dice: estoy de acuerdo, y manda a traer a sus 400 profetas. No tenía uno, ni dos, ni cinco, tenía 400. Y manda a traer a sus 400 profetas y les dice: ¿qué he de hacer? ¿He de subir a la guerra o lo dejo por la paz? Y aquellos 400 profetas le comenzaron a cantar todas las que a él le gustaban. Y le comenzaron a decir: sube, porque Jehová la entregará en tu mano. Todos comenzaron a decirle cosas lindas. Todos comenzaron a decirle: vas a vencer, vas a ganar, no te preocupes, adelante. Por ahí hay un dicho que dice: el que paga los mariachis pide las canciones. Y así estaba él. Él pagaba a sus 400 profetas y los 400 profetas le cantaban todas las que a él le gustaban. Y él feliz, él se sentía gozoso, seguro, confiado. Y le estaba diciendo al rey del sur: mira, Josafat, me están profetizando todos que voy a vencer. Incluso leyeron ustedes que uno de ellos toma unos cuernos. Se había mandado a hacer unos cuernos y comienza a atacar un enemigo invisible y le dice: así vas a vencer tú a los sirios. Hasta gráficamente este hombre habrá captado la atención del rey, mostrándole con esta actitud que Jehová decía que él iba a ganar. Sin embargo, hermanos, quiero que ustedes noten unas palabras que se encuentran en el verso 7.
En el verso 7 el rey Josafat dice: ¿queda algún otro profeta de Jehová a quien podamos consultar? Ese versículo 7 es importante, porque este hombre está diciendo, de una manera indirecta, creo yo, está diciendo: mira acá, estos son tus profetas y todo lo que te están diciendo es mentira. Busquemos un profeta de Jehová, un profeta verdadero, un profeta que esté comprometido con la verdad de Dios, un profeta que tenga el valor, que tenga la fe, que tenga la confianza, que tenga la convicción de decirte lo que realmente dice Jehová y no lo que tú quieres escuchar. Josafat se presenta aquí, hermanos, como un hombre sabio que escucha todos los cantos de aquellos 400 profetas y le dice: no, ¿queda algún profeta de Jehová a quien podamos consultar? Un profeta verdadero, un profeta genuino. Estaba afirmando, hermanos, que todos aquellos profetas eran falsos y que no podían basar aquella decisión en aquellas mentiras que le estaban diciendo al rey. Preguntémonos entonces: ¿queremos escuchar nosotros la verdad de Dios o queremos escuchar mentiras disfrazadas de verdades? ¿Qué andamos buscando? En algún momento de nuestras vidas, todos nosotros, hermanos, hemos tenido, vamos a tener la urgencia de conocer la voluntad de Dios. Y hoy en día se mira como algunas personas necesitadas de conocer la voluntad de Dios comienzan a buscar un profeta que les diga lo que tienen que hacer. Debemos advertir a estas personas que corren el riesgo de ser engañados. En muchos casos, cuando el mensaje confirma lo que ellos esperan, dicen amén. Dicen: recibo, Señor, porque aquella palabra que han escuchado es la que les agrada, es la que les gusta, es la que ellos esperaban. ¿Cuántas veces, hermanos, uno se da cuenta en la vida del servicio al Señor que muchas veces las personas prefieren escuchar, hermanos, la voz de los hombres y no la voz de Dios? El creyente no tendría necesidad de andar buscando un profeta que le diga cuál es la voluntad de Dios. El creyente puede conocer la voluntad de Dios adorando al Señor a través de un canto, a través de un mensaje predicado en la congregación, a través, hermanos, de la lectura de la palabra. Hay tantas formas en las cuales el creyente puede descubrir la verdad del Señor. Todos podemos escuchar la voz de Dios. El problema es, hermanos, que a veces la escuchamos y lo que escuchamos no nos gusta. Y como no nos gusta, como no es lo que nosotros queremos escuchar, entonces decimos: no, esto no es del Señor. Quiero a alguien más que me diga lo que yo quiero escuchar. Nos volvemos expertos a veces, hermanos, en buscar el consejo de otros hermanos, de líderes en nuestra iglesia, de pastores, pero no les damos la información correcta porque queremos manipularnos para que nos digan lo que nosotros queremos escuchar. ¿Cuántas personas se acercan a sus pastores, a sus ministros, a sus líderes a la hora de tomar una decisión y les cuentan una historia que no es verdadera, que no es genuina, que no es auténtica? ¿Y con qué finalidad lo hacen? Con la finalidad de que aquel ministro, aquel líder, aquel pastor de buena voluntad les diga lo que ellos quieren oír. ¿O no le pasa eso a la persona, por ejemplo, una adolescente que está enamorada de un muchacho que no sirve para nada, pero le cuenta una historia maravillosa al pastor y le dice que él ha sufrido mucho, fíjese que pero él está luchando, y el pastor dice: que muchacho más maravilloso. Sí, hija, está bien. Y luego salen de ahí y dicen: el pastor me dijo que sí. El hermano aquel que es muy maduro en el Señor me dijo que sí. Mi líder en la iglesia me dijo que sí, porque les contamos una historia que no era verdadera, que no era genuina, porque queremos escuchar lo que a nosotros nos gusta, no lo que Dios dice.
Y esto es un riesgo. Es un riesgo grande cuando nosotros manipulamos las cosas para escuchar lo que nosotros queremos oír y no lo que Dios quiere decirnos. El creyente que anda buscando, hermanos, la voluntad de Dios, debe prepararse para la posibilidad de que la voluntad de Dios no sea lo que Él espera. La voluntad de Dios no sea lo que a ella le gusta. La voluntad de Dios puede ser distinta a nuestra voluntad. Puede ser diferente a lo que nosotros queríamos escuchar. Pero si estamos en la voluntad de Dios, vamos a ser bendecidos por el Señor. Amén. Aunque no nos guste en primer momento, aunque no lo entendamos en un primer momento, si estamos en la voluntad de Dios, estamos en el camino de la bendición. Por lo tanto, el creyente debe cuidarse, hermanos, de no preferir la voz de los hombres a la voz de Dios. Es la voz de Dios la que andamos buscando. Es la voluntad de Dios la que nos va a indicar el camino correcto para alcanzar la bendición en nuestra vida, y no la voz falsa de los hombres que nos pueden cantar canciones agradables, que nos pueden cantar cantos que nos hacen felices y dichosos, pero que nos están encaminando por una ruta equivocada. Escuchemos la voz de Dios, aceptemos la voz de Dios aunque no nos guste, y Él nos va a demostrar en el camino que Él está en lo correcto y va a llenar nuestra vida de bendición. En segundo lugar, hermanos, este pasaje nos enseña que es necesario que el que busca la verdad se goce en la voluntad de Dios. 400 profetas, como ya hemos dicho, le cantaban al rey las canciones que a él le gustaban. Uno de sus profetas, también lo dijimos, se puso unos cuernos en la cabeza y le dice: así vas a vencer a tus enemigos. Y el rey Acab, hermanos, sonreía feliz, dichoso, creyéndose que aquello era cierto. Pero mientras esto sucedía, Micaías iba camino a su corte. Micaías es un profeta verdadero. Ustedes leyeron ahí en el verso 13 y 14 que el criado que lo ha ido a buscar le advierte a Micaías y le dice: Micaías, allá hay 400 profetas cantándole al rey todas las que a él le gustan. Así que tú también tienes que llevar un mensaje que esté acorde con eso, si no te vas a meter en problemas. ¿Y qué le contestó Micaías? Vive Jehová, que el mensaje de Dios es el que yo voy a comunicar. Es decir, este hombre le dice: yo no he venido aquí a darle gusto al rey, he venido a anunciar la voluntad de Dios. Era un hombre recto. Sin embargo, hermanos, lleguemos a un punto bastante confuso. Cuando ya está frente al rey, el rey Acab le pregunta: ¿debo ir a la guerra o no? ¿Y qué le contesta Micaías? Sube y serás prosperado. Y uno se confunde y dice: ¿en qué quedamos? Micaías acaba de decir: yo voy a comunicar el mensaje de Jehová. Pero cuando el rey le interroga, también le canta una canción que a él le gusta y le dice: sube y serás prosperado. Pero sigan ustedes leyendo y vean cómo el rey se enoja y le dice: ¿hasta cuándo te voy a conjurar para que me digas la verdad? En otras palabras, hermanos, el rey mismo sabía que todo aquello era mentira. ¿Saben cuál era el objetivo del profeta? Demostrarle que él mismo se estaba engañando a sí mismo. Él le dice estas palabras con un tono de ironía. ¿Cómo que es la ironía, hermanos? La ironía es, por ejemplo, cuando algunas hermanas están planeando una reunión en la iglesia y dice: vamos a poner a las 3 de la tarde porque como nosotros somos tan puntuales. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Todo lo contrario. Por eso se llama ironía, porque las palabras dicen una cosa, pero la intención es decir lo contrario. Entonces, hermanos, él le dice: sube y serás prosperado. La intención era decirle lo contrario: estás equivocado,
estás escuchando mentiras y vas a fracasar. Esta era la intención del profeta y hace su efecto. Cumple su propósito las palabras de este Micaías, hermanos, porque el rey inmediatamente se enoja y le dice: ¿hasta cuándo te voy a decir que me digas la verdad? Imagínense qué tremendo es esto. Esto es tremendo, hermanos, porque nos está demostrando que cuando nosotros preferimos escuchar la voz de los hombres, nosotros sabemos que nos estamos engañando. Nosotros sabemos que aquello no es cierto. Si nosotros manipulamos a alguien para que nos diga lo que queremos oír, dentro de nuestro corazón nosotros sabemos que eso no es cierto. Sabemos que eso es mentira. Y sabemos que si tomamos una decisión basados en eso, vamos a fracasar. Y esto es lo que el profeta quería. El profeta quería que él mismo se diera cuenta, que el rey reaccionara y dijera: ciertamente me estoy engañando a mí mismo. Estos 400 profetas míos me están diciendo puras mentiras. Y yo me estoy engañando a mí mismo. Y estoy creyendo que voy a ir a la guerra y voy a vencer, cuando en realidad voy a salir derrotado. Cumplió su propósito la profecía de aquel hombre. ¿Qué nos demuestra esto, hermanos? Que es mejor escuchar la verdad que no nos gusta que escuchar mentiras que nos lleven al fracaso. Es mejor escuchar la verdad, aunque no nos guste, que escuchar mentiras bonitas que nos lleven al fracaso. Esta es la gran responsabilidad profética de la Iglesia de Cristo en el día de hoy. Lo que esta sociedad necesita es que la Iglesia de Cristo predique el verdadero evangelio y le haga saber al mundo la verdad que le urge conocer, no la que le gustaría conocer. Y les pongo un ejemplo, los acontecimientos de la semana pasada. Ese niño recién cumplido 18 años que mató a otro montón de niños. ¿Creen ustedes que la solución es controlar las armas? Si lo hacen, algún efecto tendrá. ¿Pero será esa la solución? ¿Es la solución que nos quieren vender los políticos de que controlando las armas se va a resolver el problema? Este mundo necesita, eso es una mentira bonita que el mundo quiere escuchar. Pero la verdad que el mundo necesita oír es que los niños necesitan valores cristianos para poder vivir de otra manera. Esa verdad no les gusta, pero esa es la verdad que necesitamos escuchar. Estos niños hacen esas cosas porque no tienen valores de vida, tienen valores de muerte. Y por eso la muerte está reinando entre la niñez. Porque los valores de la vida se han abandonado. Hay que pensar en la verdad, hay que escuchar la verdad, hermanos, no lo que nos gusta. Escuchemos la verdad. A nuestros hijos ya no les ayudan en la escuela. A nuestros niños muchas veces ya no les ayudan en sus casas, como es el caso de este muchacho. Ustedes ya conocen algunos detalles de cómo era su vida familiar. Ya no les ayudan en la escuela, ya no les ayudan en la casa. ¿Cuál es su esperanza? Que la Iglesia de Cristo lo forme en los valores. Y por eso es que esta sociedad necesita urgentemente incorporar a sus hijos a la Iglesia del Señor, porque solo aquí les van a enseñar valores de vida. Fuera de la iglesia todo huele a muerte. Fuera de la iglesia todo invita a la injusticia, a la violencia, a la envidia, al egoísmo. Necesitan escuchar valores. Esa es la verdad que necesitamos escuchar. No nos gusta, no es agradable, pero es la verdad que nos urge escuchar. Por eso la iglesia, hermanos, tiene que comenzar a predicar otra vez el evangelio de Cristo. Tiene que comenzar a predicar otra vez el verdadero evangelio, hermanos, que nos dice que la paga del pecado es la muerte,
El verdadero evangelio que nos dice que el que no ama al prójimo no ama a Dios. El verdadero evangelio que nos reclama que cambiemos y seamos transformados por el poder del Espíritu Santo día con día en nuestra vida. El verdadero evangelio de Cristo que nos llama a reconciliarnos con el Señor, con el único que puede traer bendición a nuestra vida. Tenemos que recordar también que predicar el verdadero evangelio no significa humillar a las personas. No significa condenarlos anticipadamente porque son pecadores. Fíjense bien en la condición de este profeta cuando llegó ante el rey. No le dijo, eres un mentiroso, eres un hipócrita, eres un necio. Él le dijo ciertas palabras con las cuales tocó su corazón y le hizo ver que era un error estar creyendo esas mentiras, pero no lo despreció, no lo condenó, no lo trató como una persona necia que realmente lo era. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que predicar el verdadero evangelio no significa humillar a las personas. No debemos humillar a las personas que no conocen a Cristo, porque recordemos que hubo un día en el cual nosotros no lo conocíamos y no fuimos humillados. Cristo nos amó. La gente que nos compartió a Cristo nos amó y nos respetó. Por lo tanto, predicar el verdadero evangelio no significa despreciar al pecador. Significa despreciar al pecado, pero amar al pecador, respetar al pecador, con la esperanza de traerlo a la relación con Cristo. Significa, hermanos, antes que nada, buscar el verdadero mensaje de la salvación en Cristo, que todos lo necesitamos. Hemos de predicar la verdad, tal como ha sido revelada en los evangelios, pero con misericordia para con el pecador, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Por lo tanto, debemos amar al que no conoce a Cristo, nunca despreciarlo, nunca condenarlo, nunca enviarlo al infierno, sino mostrarle la misericordia, la misma misericordia que Cristo nos mostró a nosotros cuando estábamos perdidos sin el conocimiento del Señor. Hermanos, es necesario que tomemos conciencia de que la voz de Dios la escuchamos de muchas formas y maneras, pero también estamos expuestos a despreciar la voz de Dios cuando no nos gusta y entonces preferimos escuchar la voz de los hombres. Si escuchamos la voz de los hombres, vamos a fracasar. Cuando finalmente este profeta le comunicó el mensaje que traía de Jehová al rey, le dijo: vi a Israel desparramado por toda la tierra. ¿Qué quería decir esto? Derrotado, fracasado, perdido. Y estaban perdidos por una razón. Lean ustedes bien en sus casas. Porque no tienen Señor. Y ese Señor está escrito con mayúscula. Lo cual quería decir porque no tienen Dios. La sociedad presente vive lo que vive porque no tiene Dios. Porque el único Dios es su ego. Porque el único Dios es lo que el mundo quiere hacer. Y el Dios verdadero ha quedado fuera de sus planes. Ha quedado fuera de sus vidas. Sin Señor, el mundo está desparramado, derrotado, perdido en la existencia de la vida. Es necesario que nos encontremos con el Cristo que va a orientar nuestras vidas y las va a llevar a la victoria. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque ciertamente escuchar tu voz no es difícil. Todo aquel que te busca con sinceridad, todo aquel que te busca de corazón puede escuchar tu voz. El problema es, Señor, que muchas veces
podríamos preferir escuchar la voz de los hombres a escuchar tu voz, porque lo que tú nos dices no nos gusta, porque lo que tú nos dices no es agradable, porque lo que tú nos dices no es lo que nosotros esperábamos. Ayúdanos, Señor, para que podamos recibir tu voz cuando la escuchemos y entendamos que esa voz tuya es la clave de nuestra victoria. Si escuchamos tu voz, podremos subir a la guerra y vamos a salir victoriosos. Ayúdanos a apreciar tu voz por sobre cualquier otra voz que podamos escuchar en la vida. Ayúdanos, Señor, para que podamos nosotros gozarnos al escuchar tu voz. Gozarnos al escuchar la voz tuya, nos diga lo que nos tenga que decir, porque es tu voz lo que este mundo necesita escuchar. Es tu voz la que puede sacarnos de esta situación de crisis tan terrible por la que estamos atravesando. Que siempre escuchemos tu voz, Señor. Que siempre busquemos escuchar tu voz en nuestra vida. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.